Del Evangelio según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, le respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy comienza con el anuncio de Jesús a sus discípulos de cómo será aquella entrega plena y el modo por medio del cual salvará a su pueblo. Esto que causa mucha pena en el corazón de sus discípulos, que aún no logran entender, no logran comprender por qué Jesús tendrá que pasar por el dolor y el sufrimiento, y no por la gloria y el esplendor, según la concepción de Mesías prometido que el pueblo tenía. Pero Jesús quiere ir preparando el corazón de sus discípulos para que puedan comprender y aceptar cuál es la voluntad de Dios, el modo por medio del cual Dios salvará a su pueblo. ¿Y de qué salvará a su pueblo? Que no es de un poder humano o político, sino de algo mucho más fuerte, que es el pecado y la muerte. Inmediatamente después, el Evangelio nos presenta la importancia que tenía para el pueblo pagar el impuesto al templo, una costumbre muy arraigada en las tradiciones judías. No pagar ese impuesto era como rebelarse contra estas tradiciones. Y los habitantes de Cafarnaúm no verían bien esa actitud de Jesús de no pagar el impuesto, y resultaría difícil que ellos lo aceptaran como maestro si se negaba a aportar esa ayuda que todos hacían para el templo. Por otra parte, Jesús, Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, y el templo la casa de su Padre, de aquel que lo había enviado. Por lo tanto, no estaba obligado a pagar. Además, allí se celebraba el culto judío de sacrificios de animales, que él venía a declarar que eran necesarios, ya que él mismo se entregaría su propia vida en sacrificio. Pero, sin embargo, para no ser una causa de escándalo para la gente, Jesús pide a Pedro que pague el impuesto. Así, vemos cómo Jesús somete su libertad al bien del pueblo y piensa más en evitar hacerles daño que en imponerles una verdad que ellos todavía no podían comprender, no estaban preparados aún para entender. Y esa misma delicadeza se espera de nosotros en nuestro trato con los demás. Pidamos al Señor que reconozcamos esos detalles que nos manifiestan su delicadeza en el Evangelio.
siempre con amabilidad, mirando con misericordia a los demás, a cada uno en particular. Esos gestos de Jesús que manifiestan su ternura y su misericordia, que manifiestan su compasión, su paciencia, su capacidad de adaptarse a las cosas pequeñas propias de nuestros límites humanos. Que en nuestro trato con los demás también tengamos estos gestos de Jesús que nos lleven a aceptar al otro, a corregir con amor, con paciencia, con misericordia, y que eso haga que podamos todos acercarnos cada vez más a Dios nuestro Padre. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.